A raíz de una situación que preocupa a algunos vecinos con respecto a la quita de unas palmeras cerca de las vías férreas, estamos en contacto con el diputado Alfonso Lerete, quien fuera hasta hace un tiempo también, director de AFE, y es por eso que también lo hemos convocado, porque sabe cabalmente sobre el tema. Estamos en contacto con él y lo saludamos. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia y a tu disposición, a tu orden. Bien, estamos hablando justamente de eso, Alfonso, un tema que tiene que ver con palmeras que se están quitando, palmeras que están muy cerquita de las vías y que aparentemente habrían sido vendidas por parte de AFE, y es bueno conocer cómo se está trabajando en este asunto y cómo es justamente el tema. Bien, este tema, antes que renunciáramos al directorio de AFE, allá por el 2018, para lanzarnos de lleno a la campaña electoral, se trató en el directorio que integré de la Administración de Ferrocarriles del Estado, y lo que buscaba en sí era poder generar recursos genuinos, económicos, directos para el ente, en función del patrimonio que el ente tuviera. Y en este sentido, las palmeras que están en la faja de vía, que es el sitio legal que tiene AFE, son de dominio del ente, y en este sentido lo que se hizo fue un llamado público a interesados a quien pudiera presentar, en este caso, interés en retirar las palmeras, dejar los lugares lo más prolijo posible, en función del espacio que se iba a generar allí por retirar la palmera, y por esa operación, en este caso, AFE recibe por unidad un importe económico que pasa a ser parte de la caja en sí del ente. Este directorio, por información que nosotros hemos obtenido, porque parte del directorio en su momento nos asesoró cuando nosotros éramos directores de la oposición, nos transmitió que se hizo una consulta para evitar cualquier tipo de problemas, fundamentalmente de corte ambiental y de protección. Se hizo una consulta a la Dirección Nacional de Medio Ambiente a los efectos de establecer si esa palmera revestía o no cierta protección desde el punto de vista ambiental. En este sentido, se despidió la DINAMA y dijo que no tenía ningún tipo de cobertura esta palmera, que en realidad son las palmeras de rocha, con otras especificaciones, las que sí está prohibido su comercialización y su extracción, pero este tipo de palmeras que nacen naturalmente de manera silvestre al costado de la vía no tenían ninguna protección ambiental al respecto, y por tanto lo que decidiera el ente hacer con ellas era resorte del ente. Por tanto, con ese informe medioambiental favorable y con la operativa comercial ya diseñada, lo que hizo AFE en sí fue avanzar sobre este tema, donde lo que está haciendo es generar recursos económicos. Y con respecto a estas palmeras, porque por ejemplo tenemos aquí la situación en San Ramón en donde se están retirando palmeras. ¿Esto abarca esta zona, más zonas del país? ¿En qué territorio se trabajó con esto de la extracción de las palmeras? Bien, hasta cuando nosotros estuvimos, se habían planteado algunas zonas densamente pobladas de palmeras, es decir, donde había una densidad importante de palmeras, porque claro, esto es una operación económica donde tienen que ganar las dos partes. Gana la persona que hace la extracción, que las compra para revender, pero también gana el ente que recibe por esa extracción un dinero por unidad. En este sentido, las licitaciones van por determinadas zonas pegadas a la vía y dominio de AFE, y lo que sí se hizo en su momento en esta licitación fue permitirle a la empresa que ganó retirar determinado número. Y eso se va a repetir hasta tanto existan palmeras. Cuando ya se acabe las palmeras, se termina así lo que es la operativa comercial. Pero en definitiva, lo que sí podemos informar es que es una operación legal, es una operación que se hizo un llamado para que se presentaran empresas, que hubo en su momento un planteamiento de una firma comercial con este tema, y allí fue donde se comenzó a explorar esta posibilidad,
y que hubo un informe ambiental que da cuenta que este tipo de palmeras pueden ser comercializadas. Alfonso, por allí hay otra preocupación de algunos vecinos en diferentes zonas, por ejemplo, puntualmente aquí en San Ramón, muy cerquita donde se están extrayendo estas palmeras, los vecinos crearon allí una suerte de parque, más que una suerte de parque, un parque muy lindo, incluso para los más pequeños. Entonces, claro, la preocupación es que al quitar esas palmeras, se afecte allí, las máquinas puedan romper o perjudicar justamente este trabajo que están realizando. ¿Qué se le puede decir justamente a estos vecinos? A ver, hay un tema de sentido común que la empresa que se dedica a la extracción de estas palmeras obviamente tiene que actuar sobre la incidencia de la palmera y no generar ninguna otra afectación, en virtud de que si allí existe un parque infantil, ese parque infantil debe quedar en las mismas condiciones. Allí si se nota alguna distorsión o algún problema, el reclamo inmediatamente tiene que ir al directorio de AFE o a la gerencia general de AFE, y obviamente que quedamos absolutamente a la orden por si hay algún problema o existe algún malestar o se generó alguna distorsión y se afectó algo de esta infraestructura, a los efectos de plantearle al gerente general y para que lo evalúe el directorio, para que tome cartas en el asunto y que le reclame a la empresa en sí por esa distorsión, ¿verdad? De llegarse a constatar. Claro. O sea que la empresa tiene el derecho, porque ha pagado por ello, de retirar las palmeras, pero a su vez la obligación de dejar todo como corresponde, como estaba. Exacto. Está establecido que incluso ese hueco que queda por retirar la palmera tiene que rellenarse o tiene que activarse de tal manera que no quede un lugar como si fuera una trampa para un peatón que por allí esté caminando, ¿verdad? Es decir, tiene que quedar en condiciones el lugar, no tiene que ser una extracción y que quede así un hueco, que quede un hoyo y que pueda ser perjudicial para los transeúntes, ¿verdad? Perfecto. Creo que quedó todo bastante claro, así que es interesante saberlo, que estas palmeras se pueden retirar, que no hay ningún impacto, que fueron compradas, pero eso sí, todo tiene que quedar naturalmente como estaba. Exacto. Perfecto. Exacto. Ese es el compendio un poco de esta historia, que es natural que los vecinos estén preocupados porque no saben en sí esta información y lo primero que a uno le viene a la mente es un robo. Que están robando, obviamente, para revenderla. Eso es lo primero que a uno le viene a la mente. Ni que hablar. Todo aclarado. Entonces, es bueno saber cómo se ha trabajado y cómo se trabaja. Alfonso, como siempre, un gusto, un fuerte abrazo. No, a la orden, como siempre, saludo a la audiencia.